Chile, 26 de febrero de 2026. Hoy se analizan las nuevas normativas de calidad del gas licuado, la exportación de invaluables muestras arqueológicas, controles de transparencia gubernamental, estrictas regulaciones en obras públicas y libre competencia. Y comenzamos el debate. Bien, vamos a desempacar todo esto. Es fascinante detenerse a pensar que la inmensa maquinaria que hace funcionar a todo un país opera casi en secreto, o al menos en un segundo plano, gracias a miles de engranajes invisibles. Así es. Hablamos de reglas, leyes y decisiones que ocurren todos los días y que la mayoría de las personas ni siquiera percibe. Claro, y bueno, al observar esta maquinaria de cerca, surge un patrón innegable que estructura todo lo que vemos. Las resoluciones administrativas, desde las reglas para encender la estufa de una cocina hasta los protocolos que rigen laboratorios de altísima tecnología en el extranjero, no son eventos aleatorios. No, para nada. Están profundamente conectadas por una necesidad transversal de ejercer control y mantener una precisión casi milimétrica. O sea, el aparato estatal, mediante este diseño normativo, intenta crear una red de certezas para contener el caos natural de la vida diaria y de la economía. Esa es la perspectiva analítica fundamental para examinar estos movimientos. Y hablando de esas certezas cotidianas, hay pocas cosas tan comunes y a la vez tan volátiles como un cilindro de gas licuado. Exacto. Uno simplemente gira la perilla en la cocina dando por sentado que todo va a funcionar a la perfección, pero resulta que el nivel de escrutinio sobre esa mezcla de combustible es de una minuciosidad impresionante. Las recientes instrucciones emanadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, Sí, la SEC. imponen métodos de ensayo que desarman por completo la idea de que llenar un balón es un proceso sencillo. Es que el estándar requerido por el regulador deja muy poco margen a la improvisación de las distribuidoras. Se exige medir variables como la densidad relativa del gas y asegurar la ausencia de contenido de agua libre. Que me imagino que podría ser un problema serio. Totalmente. Podría corroer los envases o afectar la combustión. Pero fíjate, hay un parámetro que destaca por su rigurosidad técnica, y es la presión de vapor. Ajá. La normativa obliga a medir esta presión a exactamente 37,8 grados Celsius. Esta cifra no es producto del azar. Es súper específica. Corresponde a 100 grados Fahrenheit, que es un estándar internacional crítico en la industria de hidrocarburos. Sirve para proyectar y garantizar cómo se comportará el gas cuando la temperatura ambiente suba durante el verano. Esto previene cualquier riesgo de sobrepresión que ponga en peligro la integridad del envase. Claro, supóngote si el gas se expande más allá de cierto límite en pleno verano, las consecuencias en un hogar podrían ser catastróficas. Por eso la vigilancia no es aleatoria ni es esporádica. La regla establece que, en los inmensos tanques de almacenamiento de las plantas, el muestreo del producto debe realizarse a diario. Todos los días, ¿sí? Ahora, en el caso de los cilindros portátiles, los que vemos circular por las calles, la frecuencia cambia de una manera muy particular, adaptándose a la realidad logística del país. Y esa diferenciación es una respuesta directa a la geografía, a la concentración de la población y al volumen de distribución. O sea, en zonas de altísima demanda, como las regiones de Valparaíso, el Biobío y la región metropolitana, las reglas difieren del resto del país. Tienen otro ritmo. Exactamente. Hablamos de frecuencias de muestreo que pueden ser semanales o mensuales. Además, el escrutinio se adapta según la naturaleza del producto, haciendo distinciones muy claras si se trata de gas licuado de petróleo, el GLP tradicional, o si se destina para uso automotriz o catalítico. Es un mapa regulatorio que modula la exigencia dependiendo del impacto potencial en la población. Pensando en esa cadena de distribución, asumo que si una muestra de cilindros falla en la prueba de los 37,8 grados, la empresa no puede simplemente ignorarlo o poner una advertencia menor. No, de ninguna manera. Tiene que existir un proceso de cuarentena bastante robusto para que ese cilindro no llegue a una cocina. El protocolo es tajante al respecto. Cuando la SEC o la misma empresa determina que un lote cae en la categoría de no conforme, existe una obligación de segregar esos cilindros de manera física y documental. Separarlos por completo. Deben apartarse inmediatamente de la línea de llenado para ingresar a una etapa de reproceso. En esa fase, se debe ajustar la composición del contenido hasta que cumpla con los parámetros.
Y el proceso no concluye ahí. Hay más verificaciones. Se requiere una verificación posterior exhaustiva que ratifique su conformidad total antes de considerar siquiera reincorporarlos a la red de distribución. Lo fascinante aquí es cómo esta microgestión absoluta sobre una sola molécula de propano o butano se traduce directamente en la seguridad a macroescala para toda una nación. Permite que la vida transcurra sin la constante preocupación por incidentes. Es un gran ejemplo de control estricto en el presente inmediato. Pero existe otro tipo de control que resulta igual de asombroso, y tiene que ver con mirar hacia el pasado distante. De hecho, el Consejo de Monumentos Nacionales acaba de publicar un decreto que autoriza exportar pedazos literales de historia nacional hacia Norteamérica. Y representa una operación científica de gran relevancia. Todo se inscribe en el contexto de un proyecto Fondesit, cuya investigación busca desentrañar y reconstruir los espacios de vida de grupos cazadores, recolectores y pescadores originarios. Grupos antiquísimos. Hablamos de poblaciones que habitaron los valles de Elqui y Limarí, concentrándose la recolección actual de datos en el sector de morrillos guanaqueros en la región de Coquimbo. El volumen de este patrimonio que truce el continente está calculado al milímetro. Son 36 muestras en total. Para ser específicos, se trata de 17 muestras de carbón, que bien podrían ser los restos de fogatas de hace milenios. Exacto. Y 19 muestras malacológicas, que corresponden a restos de conchas de moluscos. El horizonte temporal de estos elementos es vasto. Abarcan huellas de sociedades que caminaron por la costa hace 12.000 años, hasta grupos más recientes de hace 1.200 años. Y para poder extraer la información temporal encriptada en esos fragmentos, es imprescindible enviarlos a centros de excelencia. El destino específico son 2 instalaciones de vanguardia en Estados Unidos. El laboratorio W.M. Keck de la Universidad de California, Irving, y el Centro de Estudios de Isótopos Aplicados de la Universidad de Georgia. ¿Instituciones de primer nivel? Así es. Allí se aplicarán métodos de datación radiocarbónica extremadamente sofisticados, puntualmente el carbono 14 mediante acelerador de espectrometría de masas, conocido como AMS. Y el uso de este acelerador, el método AMS, es crucial aquí. A diferencia de las pruebas antiguas que necesitaban destruir porciones enormes del material, esta tecnología logra acelerar iones para separar y contar los átomos individuales de carbono. Por eso solo necesitan una fracción minúscula. Sin embargo, sigue siendo un proceso inherentemente destructivo. Parte de nuestro patrimonio milenario se va a consumir físicamente en esos laboratorios para no volver. Constituye un intercambio ineludible en la arqueología de alto nivel. Se cede materia física irrecuperable a cambio de patrimonio inmaterial y datos puros. Conocimiento. Precisamente, por el peso de este sacrificio, el decreto establece una condición inflexible. El permiso de salida no es en ningún caso una donación incondicional. Tienen un plazo. Quienes lideran la investigación están sujetos a un plazo estricto y máximo de 2 años, que se cuentan desde la publicación del documento oficial para entregar los resultados consolidados de los análisis al Estado chileno. Es el mecanismo legal que garantiza que la alteración irreversible de los restos se convierta en conocimiento público comprobable sobre el pasado del ecosistema y sus habitantes originarios. Exactamente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hemos visto cómo el Estado fija reglas ultra precisas para la industria de los combustibles y resguarda éticamente la investigación científica. Pero, ¿qué sucede cuando la lupa de la regulación se voltea hacia las propias instituciones públicas? El gobierno también debe someterse a normativas constantes para intentar que su burocracia no se descarrile. Esa dinámica interna es un reflejo claro de las tensiones del aparato público. Diferentes órganos interactúan continuamente para vigilar la eficiencia y la probidad administrativa. Un caso ejemplar reciente es el llamado de atención formal emitido por la Contraloría General de la República en contra del Ministerio de Educación. Motivado por el manejo de los tiempos en sus procesos internos. Sí. El itinerario de este trámite es bastante ilustrativo. Contraloría señala un atraso evidente en la tramitación de un decreto específico. El documento original hizo su ingreso para la toma de razón en octubre del año 2025. Ajá. Y por algún motivo técnico, fue retirado del proceso y no volvió a ser reingresado hasta enero de 2026. Es una ventana de inactividad que, en la administración pública,
representa una eternidad. Frente a esta dilatación, la Contraloría no se limita a constatar fechas. Invoca la base jurídica del accionar del Estado, exigiendo explícitamente a la cartera ministerial que ajuste sus prácticas a los principios de eficacia, economía procedimental y celeridad. Principios básicos. Esta reconvención opera como un recordatorio institucional crítico de que la maquinaria estatal no puede permitirse el lujo de quedar atrapada en su propio entramado burocrático, pues los retrasos documentales impactan directamente en la gestión de políticas a nivel país. Y mientras por un lado una institución exige acelerar el paso, por otro vemos esfuerzos por asegurar que, al avanzar, se mantengan los más altos estándares éticos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, se encuentra implementando una actualización integral a la estructura de su sistema de integridad pública. Están diseñando nuevas metodologías preventivas. El propósito de esta reestructuración es mitigar vulnerabilidades institucionales y prevenir actos que puedan ser constitutivos de corrupción. Como medidas tangibles, la resolución establece la creación de una plataforma de gestión de integridad y detalla de manera específica las funciones rectoras que asumirá el Comité de Integridad. Representa un intento por modernizar la arquitectura ética y monitorear el comportamiento interno del ministerio. Resulta paradójico, casi como una ironía del sistema, observar lo que ocurre en paralelo. Mientras el MIMBU diseña esta gran plataforma de integridad para fortalecer sus filas, en el terreno puramente operativo, una resolución de la región metropolitana declara desierto un concurso interno. El puesto vacante era nada menos que la jefatura de departamento grado 5 para obras de edificación. Se invierten recursos en mejorar los estándares, pero al final del proceso de evaluación, se determina que no hubo postulantes idóneos para asumir un rol directivo técnico tan específico. Esa situación evidencia el desafío permanente del Estado para atraer y retener capital humano altamente especializado. Los sistemas de integridad más sofisticados requieren de personas capacitadas para ejecutarlos y operar la gestión diaria. Y al hablar de los filtros para quienes asumen posiciones de poder, observamos un rigor similar en sectores muy distintos. Como en la pesca. Claro, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, por ejemplo, está aplicando exigencias documentales estrictas para las nominaciones a los consejos zonales. Ese requerimiento no deja ningún espacio a la interpretación. Se exige que cada persona nominada entregue formalmente una declaración jurada simple. Básicamente, tienen que certificar bajo su firma que no se encuentran sujetos a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades delineadas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la conocida Ley 18.575. Es un compromiso legal de que no poseen conflictos de interés que nublen su juicio sobre los recursos marítimos. Funciona como un mecanismo preventivo indispensable. Todos estos procesos internos, desde los dictámenes de Contraloría exigiendo celeridad y la creación de plataformas de integridad, hasta las declaraciones juradas y los concursos técnicos declarados desiertos, demuestran los esfuerzos continuos del Estado. Busca desarrollar anticuerpos institucionales para mantener sus operaciones bajo un marco de transparencia verificable. Cuando alejamos la vista de los trámites en papel y miramos hacia el territorio físico, las dimensiones de estas reglas adquieren otra proporción, en particular cuando interviene el Ministerio de Obras Públicas. El manejo del presupuesto y la modificación del entorno alcanzan cifras que cuestan asimilar. Si conectamos esto con el panorama general, se comprende que el Estado se ve obligado a estructurar regulaciones para mitigar riesgos financieros y ambientales que son masivos. Un área donde el diseño legal es extremadamente rígido es en la modificación de los grandes contratos de obras públicas. Las sumas involucradas obligan a establecer límites jerárquicos operacionales expresados en unidades tributarias mensuales, o UTM. Para visualizar el impacto de estas cifras, hablar de 50 o 60.000 UTM es referirse a miles de millones de pesos, y el reglamento es meticuloso sobre quién tiene la autoridad para mover esas sumas. Un director nacional puede autorizar modificaciones con topes de 60.000 o incluso 72.000 UTM dependiendo del origen y la naturaleza del contrato. Son montos gigantescos. Gigantescos. Si bajamos a nivel regional, un director regional puede aprobar aumentos de hasta 50.000 UTM, pero con un candado muy claro.
requiere obligatoriamente la autorización del director general. Y esto aplica solo si el contrato inicial era inferior a 200.000 UTMs. Es una red de contrapesos financieros. La intencionalidad detrás de esa arquitectura jerárquica es garantizar que ninguna alteración millonaria en la construcción de infraestructura pase desapercibida o se ejecute sin la venia de una autoridad central, protegiendo así el erario nacional. No obstante, el control sobre las grandes obras no se reduce al presupuesto. No, también afecta a las personas. Involucra el impacto sobre las comunidades. Un ejemplo palpable de esto es la tramitación del embalse Agromarchihue en la región de O'Higgins. Este proyecto hidráulico, orientado al riego agrícola, modifica significativamente el entorno geográfico. Su diseño incluye la construcción de un muro de contención de más de 5 metros de altura y proyecta una capacidad para almacenar un volumen superior a los 50.000 metros cúbicos de agua. 50.000 metros cúbicos representan un peso y una alteración del ecosistema local enorme. No es un proyecto que pueda pasar sin escrutinio público. Debido a la magnitud geométrica y ambiental del embalse, el Servicio de Evaluación Ambiental determinó de manera imperativa el inicio de un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días hábiles. ¿20 días? Este es el procedimiento reglado mediante el cual el Estado intenta equilibrar el impulso hacia el desarrollo de infraestructura productiva, en este caso para el sector agrícola, con el derecho fundamental de la comunidad a acceder a información técnica y presentar sus aprehensiones formales sobre el proyecto. Ahora, es curioso cómo el impacto en el territorio a veces no proviene del cemento ni del presupuesto, sino del simple uso de las palabras en un documento legal. La exactitud que requiere la redacción jurídica es implacable, y cualquier falta de precisión puede generar un vacío de enormes consecuencias. Hace poco, el Ministerio de Defensa Nacional se vio en la obligación de publicar un decreto para modificar uno previo, del año 2020, con el solo fin de subsanar un problema de redacción geográfica. En el lenguaje de la administración pública, la ambigüedad no es permitida. Resultó estrictamente necesario emitir esta corrección para clarificar que la derogación de ciertas disposiciones normativas relativas a las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura aplicaba exclusivamente y de forma circunscrita a la región del Biobío. Lo que implicaba que, tal como estaba formulado el decreto anterior, podía surgir la interpretación errónea de que las áreas de la región de la Araucanía también se encontraban bajo esa derogación. Es una muestra perfecta de cómo un error técnico en la escritura de una norma en la capital puede, teóricamente, dejar sin marco regulatorio a toda una industria estratégica en el sur del país. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando trasladamos estas dinámicas desde el ente regulador hacia el sector privado? La economía y las empresas deben navegar constantemente sobre esta estructura de certezas y correcciones. Y cuando surjan tensiones en los mercados emergentes, el sector privado utiliza las herramientas institucionales para nivelar el terreno de juego. Como el tribunal. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es el escenario principal para estas resoluciones. Ese tribunal acaba de agendar una audiencia pública muy relevante para marzo de 2026. Es una instancia detonada por una solicitud de la distribuidora Enex junto con otros actores. El objetivo principal es que el tribunal examine con detención las bases de licitación vinculadas a la contratación del manejo de residuos a gran escala. De manera específica, las empresas están solicitando certidumbre sobre los procedimientos para la incorporación de nuevos asociados y sobre el funcionamiento interno de las bases de licitación asociadas al SIGALU. Los sistemas integrados de gestión. Esos mismos. Son la columna vertebral operativa para que las grandes industrias cumplan con las exigencias legales de reciclaje. Al llevar el tema a una audiencia pública, el sector empresarial busca garantías jurídicas de que este mercado medioambiental operará bajo lógicas de competencia transparente y no discriminatoria. Al mismo tiempo que se estructuran los mercados ligados a la sustentabilidad, el aparato estatal también busca catalizar el desarrollo de las industrias del futuro. El Ministerio de Hacienda dio un paso decisivo al declarar oficialmente como Feria Internacional al evento Chile FinTech Forum 2026, que está programado para mayo en el recinto de Espacio Riesgo. Otorgar la calificación de Feria Internacional trasciende el mero respaldo discursivo. Implica habilitar beneficios operativos y aduaneros sustanciales. Permite, por ejemplo, facilitar el ingreso temporal de equipos tecnológicos para exhibición y reduce ciertas barreras tributarias para los participantes extranjeros. Es un impulso fuerte.
A nivel estratégico, constituye una validación formal de las políticas económicas, reconociendo a las startups y a las plataformas de tecnología financiera como motores indispensables para la innovación del país. Es revelador observar los movimientos a nivel macro, pero la temperatura de la economía también se mide en el tejido más fino de los negocios locales y las decisiones corporativas a escala menor. Un buen indicador de esto ocurre en la región de Valparaíso, con la conformación oficial de la Asociación Gremial Cámara de Comercio y Turismo de la Cruz. La estructuración de nuevas asociaciones gremiales funciona como un sismógrafo de las prioridades del sector privado. Lo destacable de esta Cámara en la Cruz es que, desde su concepción, define entre sus objetivos fundamentales no solo la promoción comercial, sino la adopción de sistemas de seguridad eficientes y la integración de tecnología para salvaguardar la actividad de sus asociados. Un enfoque muy actual. Refleja cómo la noción de asociatividad empresarial hoy en día incorpora inherentemente la autoprotección frente al entorno. Y en esa misma línea de observación económica, el flujo de capital dentro del mercado inmobiliario es constante y revela la agilidad con la que se mueven las grandes piezas patrimoniales. Vemos convocatorias a juntas generales extraordinarias de accionistas, como el proceso de la sociedad inmobiliaria Incolum. El propósito de la citación es extraordinariamente directo. Reunir a los accionistas para votar. Sí, y pronunciarse sobre la enajenación de un inmueble altamente valioso ubicado en Avenida Luis Pasteur, en la comuna de Vitacura, y acordar en esa misma instancia el valor mínimo y las modalidades de pago. La toma de decisiones financieras no se detiene. Efectivamente, es una maquinaria perpetua. Al consolidar todo lo analizado, logramos entender que la resiliencia de la organización nacional no depende de manera exclusiva de las grandes leyes o de las políticas macroeconómicas más visibles. El cimiento real que otorga estabilidad se encuentra en este funcionamiento metódico, en la suma de miles de microdecisiones administrativas, regulaciones técnicas y protocolos de fiscalización que se ejecutan a diario en todos los niveles. Estoy convencida de que ahí reside la verdadera fuerza del sistema. Queda una pregunta flotando en el aire. Cuando observamos el inmenso volumen de ajustes administrativos diarios, desde la presión exacta de un cilindro de gas hasta las palabras precisas que protegen sitios arqueológicos ancestrales, ¿es posible para cualquier ciudadano dimensionar realmente la escala de esta maquinaria invisible que da forma a la realidad de la sociedad? Es un sistema tan complejo que resulta fascinante contemplar si somos nosotros quienes diseñamos las reglas o si son las reglas las que ahora diseñan nuestra forma de vivir.